bienvenidos mis exploradores. Bueno, el orito es una planta endémica de nuestro país que, como les he mencionado anteriormente, pues ha aportado bastantes recursos económicos, ya que es una planta de exportación. En este caso, esta planta se puede dar en los ríos, en los valles, también aquí en nuestra provincia de Santo Domingo, y pues se caracteriza bastante por ser una fruta pequeña, redondeada y de color amarillento. También su tallo, que es como compacto y en forma de cilindro, y puede tener de 6 a 11 manos. También puede pesar entre 21 y 46 libras. En la fase reproductiva se da la diferenciación del merismo, que da paso al crecimiento y el florecimiento. Esta etapa o esta fase dura más o menos 10 meses. En la productiva es cuando la planta ya está lista y empieza a dar fruto. Bueno, como siguiente punto tenemos las propiedades nutricionales. Pues el orito es muy rico en vitamina B6, vitamina C y vitamina C. Es muy rico en potasio, en azúcares, sobre todo tiene bastante almidón, lo que también lo convierte en una fruta bastante dulce. En cuanto a las vitaminas D, tenemos como principal el ácido fólico. El ácido fólico ayuda a equilibrar el porcentaje de colesterol en la sangre. Y en general, el orito nos ayuda en mejorar las contracciones y la relajación de los músculos. Y también contiene fibra, lo que nos ayuda bastante a la digestión también. Y es una importante fuente de vitamina B6. Es sobre todo destacada para la salud del corazón, lo que nos ayuda a evitar tener ataques. Como ya mencioné, también su efecto es como un laxante natural, ya que ayuda a la digestión. Y también nos ayuda a controlar la presión arterial. Esto tenemos como propiedades súper básicas. Y en conclusión podemos ver que el orito es una fruta que nos ayuda en bastantes aspectos, aparte de que nos ayuda para nuestra salud. Es muy rico. Además, el orito ayuda a combatir con la fatiga, el cansancio y la anemia. Así que es súper importante. Es un proceso. Bueno, pues mediante la obtención de datos que tuvimos, la producción de cultivos se da primero analizando el terreno. Tenemos que seleccionar bien el terreno donde haya materiales donde se pueda sembrar el orito, pues. Y también tenemos que preparar la semilla. La semilla se tiene que limpiar. Una vez que se limpia y quede desinfectada, y, o sea, para que no tenga ningún patógeno ni pueda afectar a nuestros consumidores, tenemos que sumergirla en insecticida por aproximadamente 5 a 10 minutos. Eso nos había explicado el señor, ¿no? De hecho, cuando el señor habló con nosotros, nos dijo que ellos, por lo menos en la finca de ellos, que su proceso era bastante orgánico. Sin embargo, se aseguraba mucho de que el producto era muy bueno y de que tenían que analizar el suelo. Tenían varias estaciones de trabajo. Ajá, varias ocasiones. Bueno, pues para la siembra, una vez realizado todo este campo de expectación y seleccionar el terreno, procedemos a la siembra. ¿Y cómo hacemos esto? Siempre tiene que tener una distancia una entre otras para que no sea un caos a la hora de cosechar y sembrar. De hecho, también cuando llegamos vimos que todos estaban adecuadamente sembrados. Sí, es muy difícil. Es muy difícil, aparte que cuando se siembra, la planta mismo brota hijos y tienen que desenterrarlos para que no causen caos dentro de la organización. Bueno, pues es verdad, pero ahora viene otra cosa bien importante y es la cosecha. ¿Cómo hacemos la cosecha? El orito aproximadamente en 6 semanas ya brota, pero en un estado verde, o sea, significa que todavía no está maduro al 100%. Lo que procedemos a hacer es retirar la planta y tenemos que, obviamente, antes de hacer eso, ver si está en un buen estado, si no se vio afectada y si no sufre algún daño, por así decirlo. Eso también nos había dicho el señor que el orito se exporta a un estado como medio verde, ¿no? Porque es una planta que es capaz de madurarse a pesar de ya haber sido desprendida de la planta. Antes de cosecharlo vimos que se limpia, pero también tenemos que desinfectarlo después de haberlo cosechado. Y esto es algo bastante importante, ya que no solo importa desinfectarlo antes, sino también después para que pueda ser consumido. Entonces, ¿cómo hacen esto? Primero, los trabajadores tienen que tener medidas, obviamente, de cuidados. Como nosotros pudimos ver, tenían guantes, gorritos, se desinfectaban las manos antes de tocar cualquier gorrito. Pues bueno, selección de producto. ¿Cómo seleccionamos el producto? Obviamente tenemos que analizar muy
detalladamente si es que el orito no sufrió alguna caída, alguna infección o algún daño provocado por algún, ¿cómo se le podría decir? Agente externo. Agente externo, Como exacto. hasta el hijo los podían dañar. Sí, exactamente. El daño lo fue. Y eso me sorprendió mucho, ya que yo pensé que no se dedicaban tanto como a ver cada mata, cada dorito, si estaba bien para disfrutarlo. Pensé que era algo más como descuidado, por así decirlo, pero son muy meticulosos. Ven cada dorito, los lavan uno por uno, los miden, los pesan. Los cortan por sí. manos, dependiendo de la que vayan a soportar. Cortan cuántos doritos hay en cada mano para poder meterlos en la caja y saber cuántos doritos hay en cada caja. Bueno, pues no rodeando más el tema, vamos con la fumigación. Se retiran los frutos de donde se lavaron y se escurren lo más posible, para luego poder aplicarles una solución de sulfato de aluminio, dato importante, y un fungicida sobre la corona que fue cortada para que se conserve y luego de esto se lleva a otro lugar para poder controlar el peso del producto. Porque ellos no determinan cuánto peso tienen exactamente, sino que tienen que ir viendo cuánto producto pudieron sacar. Y así lo van metiendo en cajas y determinando sus kilogramos para poder exportarlos. Una vez que ya tienen recolectado el orito, lo que hacen es pesarlos y ponerlos en cajas dependiendo de cuánto sea el tamaño que ellos quieran, el pesaje, todo eso. Por ejemplo, en la finca, el señor nos mencionaba, el señor que habló con nosotros, ¿se acuerdan que mencionaba que vendían cajas con kilo, me parece? Sí, Ajá. dato importante, también se los etiqueta porque si no se confunden Ah, y mandan kilos y van a perder dinero. Y el transporte también debe estar un tema interesante, ya que deben transportarlo dentro de Santo Domingo, luego en Ecuador y luego llevarlo a otros países. Sí. Bueno, ahí es donde entro yo. La exportación es algo un tema un poco delicado, ya que los integrantes de la finca tienen que tener contactos, contactos importantes, porque no pueden llevar el orito de cualquier manera. Tienen que ser carros desinfectados, climatizados, porque si no se va a ver alterado. Puede causar que una racima o todo el empaquetado sufra cambios y el banano se haga harinoso o se vaya pudriendo. Es decir, que el carro tiene que tener clima, un ambiente desinfectado meticulosamente y estos se van a transportar a diferentes países. Pero antes de ir a los países, tienen que entrar a alta mar o vías aéreas, en las cuales se pueden tomar muy en cuenta puntos muy buenos aquí en Ecuador, que son Guayaquil, Manta y Salinas. Puntos muy claves para poder exportarlos de mejor manera a Europa, Asia y Estados Unidos. Cualquier daño puede causar pérdidas muy grandes porque son cargas excesivamente grandes para su producción. bueno, en el caso más de los fertilizantes o de los abonos o los pesticidas, bueno, en general, pues en la finca donde nosotros fuimos a ver y a preguntar, nos dijeron que era bastante orgánico. De hecho, Sí. nos dijo que casi no ocupaba fertilizantes. Sin embargo, creo que mencionó que sí podían ocupar en mínimas cantidades. Sí, lo usaban más al momento de la exportación para que la fruta se mantenga mucho mejor. Claro, Dentro del porque- empaquetado. Ajá, dentro del empaquetado. Pero en general, los fertilizantes pueden haber orgánicos y inorgánicos. En la finca en la que nosotros fuimos, los fertilizantes pues eran bastante orgánicos. Dijo que casi no ocupaban, sobre todo químicos, por el hecho de el ambiente y todo ese tipo de cosas que también pueden influir mucho en lo que vendría siendo el crecimiento de la planta. Porque si nosotros ocupamos fertilizantes de manera excesiva en las plantas, de hecho eso lo hemos visto en diferentes plantas que puede llegar a afectar el crecimiento de la planta o a dañar el suelo. El suelo también se puede dañar. Uno de los impactos negativos daña el suelo. Daña el suelo de manera fatal si las personas, sobre todo las personas que se dedican al cultivo, empiezan a utilizar de manera excesiva estos fertilizantes. Y como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones por Ignacio, que el suelo es uno de los puntos muy importantes para el crecimiento del orito, porque es uno de los factores que ayudan a que la planta crezca bonita. Bueno, y los ejemplos de fertilizantes orgánicos sería como el estiércol, el compost, ese tipo de cosas que son Ajá. las que se utilizan en esta finca. No puedes aprovechar ninguna pérdida Claro. con las plantas que no se utilizan para la exportación. Crean el compost, que es un Fertilizante que no daña el suelo y favorece mucho a la planta. Ah, y hablando de hecho de cosas que no se desperdician, el señor también nos dijo que plantas a veces, los bananos ahorita que no se mandaban, se les daban a los animalitos de la finca para que nada se pierda, porque ellos no botan absolutamente nada, todos ellos le encuentran solución
Y ya más bien en caso de fertilizantes que vendrían siendo más inorgánicos, pues hablamos de cosas químicas, y como les mencionamos, pues pueden ser bastante positivos en el hecho de que sí, claramente nos pueden ayudar al crecimiento de la planta, de que la hacen más productivos, más rápido, y todo ese tipo de cosas. Mejora la calidad. Sí, pero nos perjudica en el ámbito del ambiente, o sea, nos puede dañar el cultivo, y el dañar el cultivo, pues sí nos puede afectar. Y la otro factura. impacto económico de utilizar fertilizantes son los gastos económicos, ya que ellos ya tienen un presupuesto de todo lo que los gastos, el ingreso de dinero, y utilizar cosas inorgánicas, aparte de que nos van a dañar el suelo, para perjudicar el presupuesto. Y no solo daña el suelo, también nos perjudica a largo plazo a nosotros. A la salud. Resolviendo el problema que nos planteaban nuestros docentes de Calasanz, nosotros todos juntos analizamos y llegamos a una conclusión, y es que los agricultores que siembran el orito deben ser más orgánicos, ya que los fertilizantes no solo perjudican al suelo, como ya hemos visto, sino que también nos afectan a nosotros a largo plazo el consumir estos fertilizantes. Bueno, también tenemos que medir una motivación a los agricultores que tienen que generar impactos positivos para no dañar la capa de ozono y que haya más calentamiento global, porque eso no solo es aquí en Ecuador, es a nivel mundial. Vemos que los fertilizantes, utilizar abonos naturales, que son muy fáciles de hacer, aunque obviamente se demoran un poco más y afectan un poco a la producción. Eso es porque se demora un poquito más. Es un poco más tardía, La retrasa. pero es más favorable, ya que vas a tener un producto de mejor calidad y con mucho más nutrientes. Te favorece en el suelo, en el producto y en la economía. Además, no sé si recuerdan que en biología vimos un tema que trataba sobre como los factores limitantes y ¿verdad? no sabíamos cómo el exceso de compuestos, o sea, el exceso de utilización de compuestos químicos puede afectarnos a nosotros y puede afectar a la tierra e incluso a nuestra existencia. Por eso en muchos países se ve plantaciones totalmente destruidas por el exceso de fósforo, ya que el fósforo afecta mucho a la tierra y la hace, ¿cómo sería la palabra ahí? O sea, hace que el suelo se erosione. Una erosión masiva y que el suelo quede completamente inservible Para cualquier tipo durante de muchísimo tiempo, porque es un daño muy Y fuerte. es muy difícil que pues este suelo se vuelva a regenerar, o sea, vuelva a tener los mismos nutrientes que tenía antes, entonces es una pérdida total o sea, en general para el mundo utilizar los fertilizantes de manera excesiva. Ajá, es muy O malo. sea, sí es recomendable, pero no excesiva, porque No. nos lleva a afectar a todos. Bueno, ya para concluir podemos decir que como grupo, como han escuchado a lo largo de este podcast, la experiencia fue bastante enriquecedora, aprendimos bastante de esta planta endémica, aprendimos sobre su proceso, sobre su cosecha, también sobre los diferentes fertilizantes y su impacto, sobre todo el uso de fertilizantes a nivel ambiental. Pienso que como grupo hemos aprendido bastante y a lo largo de esta investigación, que ya han sido algunos meses, creo que 2 meses o 1 mes y medio más o menos desde que hemos hecho este proyecto, pues hemos aprendido bastante y bueno, pienso que fue bastante interesante, sobre todo aprender sobre esta planta que quizás muchas personas no conocían o tal vez la conocían pero la pasaban por alto como una planta no tan importante, sería bastante común. Creo que esto nos puede dar una perspectiva de cómo las cosas que quizás para nosotros son bastante comunes en otros países pues es bastante interesante. En otros países esta planta es bastante demandada, hay gente que la busca. Cuando es temporada de esto la gente va y busca y compra por montones. La planta en general, sobre todo las plantas religiosas, entonces la gente es bastante demandada en otros países. Entonces sí, yo creo que como conclusión puedo decir que hemos aprendido bastante y que esperamos que este último proyecto ya Sea de su gusto. sea de su agrado. Ya es lo último que hacemos como tercer esfuerzo y dedicación. Adiós, exploradores, nos vemos en una siguiente breve aventura. Chao. ¿Cómo se está? Falta editar, papito.